Bueno, esta mañana, como habíamos anunciado, contamos con la participación del doctor Max Puig. Yo siempre digo, Max Puig es de Puerto Plata, fue senador, militó muchos años en el Partido de la Liberación Dominicana, organizó y preside el partido Alianza por la Democracia, actualmente es vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático. Pero le damos la bienvenida a Max Puig, un amigo de muchos años y un gran profesional de la política y de en las áreas en las que se preparó académicamente. Y como estamos ya, Max, realmente a semanas, si se quiere, para el torneo de mayo que se realiza cada 4 años, una cita que, si se quiere, es histórica y que es fundamental para los países. Y el nuestro no es la excepción. Y sobre todo en un mundo que está cambiando y que tenemos que darnos cuenta de esas cosas. Tuvimos el evento del pasado 18 de febrero, el partido oficialista al que ustedes apoyan actualmente arrasó con la falencia que pueda criticarle la oposición, pero los resultados están ahí. Y antes no se proyectaba de que había una vinculación o que pudiera haber una vinculación, resultados febrero, resultados de mayo. Ahora se saca el hecho de que hay unos 850,000 dominicanos residentes en el exterior que tienen derecho a voto. Y si se animan, esto puede cambiar quizás los resultados electorales. No solamente por el tema de la abstención, que sería menor, sino también que pudiera modificar los resultados. ¿Cómo tú ves el panorama y cómo interpretan esas elecciones municipales? Bueno, en primer lugar, Jacqueline, muchísimas gracias por la oportunidad. Y al tiempo de saludarte, pues saludo a todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Nuestro país celebró elecciones municipales en el pasado día 18 de febrero. Los resultados fueron muy claros en el sentido de que el Partido Revolucionario Moderno y el conjunto de partidos que constituimos una coalición junto a tuvimos un desempeño electoral muy exitoso, en el sentido de que por muy amplio margen los candidatos presentados por esta coalición pues recibieron el favor del electorado. Debo recalcar que las elecciones transcurrieron, vamos a decir, normalmente, es decir, no hubo incidentes mayores. Se puede decir que hay aspectos en los que el sistema electoral dominicano ha mejorado y siempre hay elementos que están ahí que es importante observarlos para seguir mejorando. Max, ¿esa victoria del PRM se debió a que eran buenos candidatos o a la fortaleza del partido o porque tenía más recursos? Yo pienso que hay que ver el contexto general. En República Dominicana, en el año 2020 pasó algo muy importante, y es que un partido que tenía 20 años en el ejercicio del poder fue desplazado. Y 20 años es mucho tiempo. Y fue desplazado por razones diversas. Una de las razones es que ese gobierno, que tenía un partido detrás muy sólido, muy bien estructurado, se dividió. Y esa división lo debilitó. ¿Pero por qué se dividió? Se dividió también porque había desacuerdos de fondo en cuanto a las formas de manejar las cosas. ¿Eso motivó que la APD saliera del PLD como apoyo? No, la APD salió la APD no salió del PLD. Digo, no salió del PLD, pero apoyó en un momento. Bueno, la Alianza por la Democracia participó en algunos de los gobiernos del PLD y nosotros decidimos dejar de participar. Nadie nos sacó, analizamos la situación. Pero fueron desavenencias internas que se evidenciaron más tarde que provocaron esa falta. No, fue una evaluación del curso que llevaba el gobierno. Nosotros nos empeñamos en hacer las cosas lo mejor posible, pero en un momento determinado vimos que por mejor que nosotros lo hiciéramos, el país iba a tener un curso indebido, y ese curso indebido se evidenció
en la profundización de hechos de corrupción que condujeron al descrédito del gobierno. Es decir, se puede decir que el último periodo gubernamental del presidente Medina fue un periodo de muchas protestas, manifestaciones sociales que tenían que ver no solamente con las carencias de la población, sino también todos los elementos de corrupción, en particular. La Marcha Verde fue eso. Es decir, fueron varios años de protesta. El hecho es que uno de los propios dirigentes del PLD se separó de ese partido y eso mismo creó las condiciones para que se produjese un cambio de gobierno. Y ese cambio de gobierno es muy significativo en términos históricos, porque a raíz de la victoria del PRM y la instalación del presidente Luis Abinader, se comenzó a dar respuesta a reclamos importantes desde el punto de vista institucional. Me refiero a todo el tema de todos los casos de corrupción, funcionamiento independiente de la justicia, que le han dado, si se quiere, mucho aval a la gestión de gobierno, y ese aval es lo que se traduce también en ese apoyo. Y ese aval no es solamente, como digo, por razones de carácter institucional, lucha contra la corrupción, sino que en medio de una crisis internacional muy grave, de salud, una crisis económica, se ha podido mantener el aparato productivo del país, no solamente en funcionamiento, sino que también el país ha tenido un repunte. Entonces, estas circunstancias han hecho que en el momento actual, bueno, como siempre, a los países se le pueden presentar la opción de retornar al pasado, retroceder, quedarse estancado o seguir adelante. Pienso que el resultado electoral muestra que el pueblo dominicano quiere seguir adelante. El presidente Abinader garantiza que sigamos adelante. Y si no le preocupa el tema de que tenemos una amenaza, yo diría que grande, que es el tema de Haití. Y digo que es grande porque compartimos un mismo territorio, una isla. No nos podemos dividir por la mitad. Y ese país está ahora mismo en una situación de descalabro casi total. De hecho, el presidente ayer hacía ya, no sé cuántas veces, pero ha advertido en innumerables ocasiones de lo peligroso y de que se tomarán medidas quizá drásticas que serán criticadas, pero hay que resguardar el territorio. ¿Esa situación de Haití podría tener algún impacto frente a mayo si se produjera cualquier situación inmanejable en la frontera? No creo que la situación de Haití pueda afectar los comicios del mes de mayo. La situación de inestabilidad de Haití es una situación que dura desde hace mucho tiempo. Desde hace muchos años, en Haití imperó un régimen de terror, una de las tiranías más crueles del continente. Después de eso, en Haití se ha venido desarrollando, ha tomado cuerpo un movimiento popular muy importante. Sin embargo, los gobiernos de Haití, es decir, se han derrocado gobiernos. El derrocamiento, yo pienso que el derrocamiento 2 veces fue derrocado el presidente Jean-Bertrand Aristide. Yo pienso que ese hecho no ha permitido la estabilidad, es decir, el hecho de haberlo sacado del poder a la fuerza 2 veces. Sí, pero él no era un santo. Bueno, nadie es santo, pero lo que me refiero es que si la decisión, no podemos justificar que se saque a un presidente. No, claro, que fue electo, no, imposible. No podemos justificar. No. Y yo digo que una de las raíces del tema de los problemas de Haití han sido esos 2 derrocamientos, porque esos derrocamientos han traído intervenciones. Y hubo una intervención importante de Estados Unidos que retornó a Aristide al poder. Las tropas de Estados Unidos llevaron a Aristide al poder en el año 1994. Pero aparte de después eso, del terremoto, no solamente el terremoto, el fraude electoral. Es decir, el hecho de comicios, por eso es que es tan importante que los comicios sean transparentes, que mejoremos el sistema electoral,
porque justamente el hecho de haber organizado elecciones en Haití, elecciones que no tuvieron garantías, ¿verdad? Eso ha hecho que se instale un gobierno y ese gobierno ha durado 10 años. Y ese gobierno no organizó elecciones durante 10 años. Y eso ha llevado a una situación de un vacío de poder. De mucha inestabilidad. Es decir, hay dos poderes en Haití hoy. En Puerto Príncipe gobiernan grupos armados. Ya el gobierno no tiene el control, el gobierno de Haití no tiene el control de Puerto Príncipe, pero en el resto del país sí. Entonces ahí hay una situación muy particular. Es decir, la frontera nuestra, en otra forma, doctor Puig, no será un problema para las elecciones. No creo. Ni cree que vaya a pasar nada importante que pueda cambiar la configuración de simpatías políticas de aquí a mayo. Yo no creo que la situación de Haití tenga ninguna incidencia en las elecciones. El gobierno dominicano ha aplicado una política de contención. El hecho de no haber aceptado la presencia permanente de Ariel Henry acá fue una medida de prudencia de parte del gobierno dominicano, fue una medida acertada de mantenerse al margen de esa situación. Entonces, esa política de contención, que es lo que ha aplicado el gobierno dominicano con relación a Haití, permite que esa situación no afecte los comicios. Pero no creo tampoco que se pueda presentar ninguna situación, diríamos, extraordinaria que modifique las tendencias. No solamente ¿Y la tendencia es? La tendencia es muy clara, en el sentido de que considero que el presidente Luis Abinader Corona tiene asegurada su reelección sin mayores dificultades en la primera vuelta. No hay nada que permita pensar que eso pudiera cambiar. Incluso hoy yo leía en un artículo de una persona muy acuciosa, Bernardo Vega, analizaba las encuestas, y él decía que había un cierto desapego por la política, una cierta apatía, y que eso se expresaba en las opiniones acerca de los líderes. Y decía que solamente 2 dirigentes políticos analizados en las encuestas tienen un margen de valoración positivo, y que no hay un solo dirigente de la oposición que tenga una valoración positiva, es decir, en que el positivo esté por encima del negativo. Y él expresaba que eso podía significar una cierta apatía hacia la política, un cierto desgano. Y yo pienso que eso es lo importante, o sea, que hoy día la política pierde interés para mucha gente, pero aún dentro de ese contexto, la pérdida de interés por la oposición es mayor que la pérdida de interés por el partido de gobierno. Y yo pienso que por eso, en este contexto, no creo que pueda darse ningún elemento que permita modificar el resultado. Ahora bien, yo sí entiendo que a esto hay que ponerle mucha atención. Y debe haber mayor número de propuestas y propuestas más de fondo. Y ahí quisiera hacer una referencia particular al partido que yo encabezo, a la Alianza por la Democracia. Nosotros hemos definido como línea para este proceso electoral la línea de profundizar el cambio. Ajá, esa era una de mis próximas preguntas. Ah, bueno. ¿La respondo ahora o ahorita? Vamos a hacer una pequeña pausa y justamente vamos a responder, que usted nos responda amablemente esa pregunta, porque generalmente los primeros periodos de gobierno, los gobiernos de Covita Nueva barre bueno y luego cambia. Así que vamos a ver si hay la esperanza de que si es favorecido Abinader con la reelección, si seguirá profundizando ese cambio que tanto ha prometido. Con su permiso, el doctor Puig y ustedes, y en breve regresamos de esta pausa comercial.
Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña el doctor Max Buick, presidente del Partido Alianza por la Democracia y vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático. Fue senador y es un político de larga data. Max, hablábamos antes de la pausa de que escobita nueva barre bueno y los gobiernos a veces comienzan de una manera y en el camino van cambiando, se llenan de poder, se emborrachan y cambian la dinámica. Y uno de los logros que puede exhibir este gobierno y que ha sido reconocido por organismos internacionales, aunque sea tímidamente, es que aparentemente hay más transparencia y ha habido una lucha contra la corrupción. Y ese cambio que han prometido, algunos dicen, bueno, al cambio no ha sido, otros dicen el cambio ha sido muy tímido, y algunos reconocen algunas luces. El tema es, si hablabas del programa, de los programas, ustedes tienen su agenda, yo lo sé, que ustedes tienen su programa de gobierno independientemente del partido que ustedes están apoyando, porque están haciendo la tarea. Hay confusión en esos programas de gobierno y si tiene la esperanza, la APD, de que pueda profundizarse más el cambio que ha prometido Luis Abinader y el equipo que le acompaña. No solamente tenemos esperanza, tenemos la convicción de que eso se va a producir porque de otro modo la República Dominicana no tendría futuro. La decisión que se tomó en el año 2020 fue una decisión importante porque República Dominicana ha crecido mucho en los últimos 60 años. Ha crecido mucho, pero no necesariamente ha crecido bien. No. Porque hemos crecido económicamente, se han generado más riquezas, pero esas riquezas se han concentrado demasiado. Sí, hay mucha desigualdad. Hay mucha desigualdad. Es decir, hay más bienes disponibles, pero esos bienes están demasiado concentrados en pocas manos. Este es un país donde pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco. Entonces, ahí hay un tema de profundización de la brecha que debe ser encarado. Ahora, también República Dominicana es un país que ha estado tratando de organizarse bajo normas y reglas de convivencia democráticas, pero muchas veces esas reglas han sido desvirtuadas desde el punto de vista institucional y se ha hecho un mal uso de los recursos públicos. Entonces, en el año 2020 se puede decir que un modelo de gobierno hizo crisis y se empezó a trabajar sobre la base de nuevas reglas. Esas reglas, la nueva gestión de gobierno, se ha permitido encarar muchas cuestiones vitales. En primer lugar, el hecho de que a pesar de la crisis mundial, República Dominicana siga manteniendo esos niveles de crecimiento, ya de por sí eso es un gran logro, un grandísimo logro. Y que desde el punto de vista institucional se haya encarado el tema de la corrupción, también se hayan garantizado el acceso de los ciudadanos, se haya mantenido el juego democrático, pues se puede decir que esto ha sido muy positivo para nuestro país. Ahora, debemos quedarnos ahí, debemos quedarnos en los logros. Nosotros desde la Alianza por la Democracia pensamos que no, que hay que ir más lejos. Y voy a poner varios ejemplos. El número de personas que hoy se benefician del sistema de seguridad social es mucho mayor que hace 4 años. ¿Por qué? Porque se ha hecho énfasis en que las personas puedan tener acceso al sistema solidario de la seguridad social, la tarjeta. Es decir, pero algunos dicen, pero es porque hay más pobres. No porque hay más pobres. El porcentaje de personas que tienen acceso, bueno, son dos cosas. Una cosa es la tarjeta de solidaridad, otra cosa es la afiliación a la seguridad social. Me estoy refiriendo a la seguridad social. Ya prácticamente la cobertura es casi universal. Pero el empleo informal sigue aumentando por encima del formal. Sí, bueno, República Dominicana tiene esa situación que es práctica. Ahí es donde yo me refiero al tema de la desigualdad. República Dominicana, no de hoy, tiene solamente 30% de su fuerza de trabajo que vive de un ingreso fijo, de un salario. Y eso hace también que los beneficiarios del régimen contributivo de la seguridad social se limite a 30% de la población económicamente activa. Entonces, eso es precisamente ahí donde yo señalo que hay que profundizar el cambio. Hay que profundizar el cambio para que
un mayor número de dominicanos y dominicanas tengan formalidad y que también los ingresos de esas personas sean superiores. Eso ha mejorado, pero no es verdad que todos los dominicanos hoy tengan garantizado un nivel de ingresos adecuado que les permita vivir con decencia. Los salarios han mejorado, es cierto, pero nosotros decimos que hay que ir más lejos, que hay que profundizar el cambio. Lo mismo digo con respecto al tema de la salud. Necesitamos que haya un sistema de salud no solamente universal, sino de alta calidad para todos los dominicanos y dominicanas. Eso no lo tenemos todavía. Entonces, las medidas que se han tomado están incompletas. A eso me refiero en el sentido de profundizar el cambio, que es la línea que nosotros hemos adoptado como Alianza por la Democracia. ¿Cuáles son los aportes que le hará la Alianza por la Democracia al PRM en estas elecciones del 19 de mayo? ¿Cuántos votos? ¿Qué ustedes proyectan? Bueno, todavía hay que ver qué va a pasar el 19 de mayo con respecto a las elecciones del pasado 18 de febrero. Nosotros tuvimos funcionarios electos a nivel municipal. En términos de número de votos, tuvimos más votos que en las elecciones del 2020. ¿De cuántos funcionarios y de cuántos votos estamos hablando? Bueno, nosotros en términos de funcionarios electos, la APD quedó en el lugar número 7, o sea, dentro del conjunto. Yeah. Porque nosotros tuvimos tres directores municipales electos en 3 localidades, es decir, en 3 municipios ganó la Alianza por la Democracia, en diferentes regiones del país, es decir, uno en el sur, otro en el Cibao, en fin, y 17 funcionarios electos, lo que nos dio el lugar número 7 en esa materia. En términos de número de votos, tuvimos más votos que la vez anterior, pero en promedio quedamos más o menos en la misma posición. Nosotros pensamos que estamos aportando algo muy importante desde el punto de vista de la visión de gobierno, porque somos, no voy a decir, de las pocas organizaciones políticas que estamos haciendo planteamientos de carácter programático. Nosotros lanzamos los alcaldes por la profundización del cambio, ahora estamos lanzando los senadores por la profundización del cambio, estamos lanzando también los diputados por la profundización del cambio, donde los candidatos se comprometen con determinados puntos en cuanto a dónde y cómo debe mejorar la gestión de gobierno. Nosotros queremos ser para el PRM un acicate, algo que los ayude, algo que les ayude a ir más allá. No, y ustedes lo han hecho en el pasado. Ustedes llegaron a tener votaciones importantes sobre, yo no quisiera decir el número, pero... Bueno, sí, yo lo puedo decir. Nosotros en algunas elecciones hemos quedado en 4º lugar. O sea, en las elecciones de 2004 quedamos en 4º lugar. ¿Con cuántos votos? En esa vez 84.000. 84.000, es decir, yo recuerdo que era una cantidad significativa de votos. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos una visión. Nosotros no somos, aunque participamos en las elecciones, no somos un partido que limita su acción a lo electoral. La Alianza por la Democracia trabaja de manera permanente, haya elecciones o no haya elecciones. Somos también un partido propositivo, en el sentido de que siempre hacemos propuestas. No nos referimos solo a la política, sino a las políticas. Nos interesa la política de salud, la política de empleo, la política de educación, la política agraria, la política cultural, la política educativa. Es decir que nosotros no nos interesa la política, sino las políticas, y para cada tema nosotros tenemos una reflexión y una propuesta. Siempre hay gente que se interesa más por la política del detalle, a algunos les gusta la política chismosa, a otros les gusta el clientelismo. Nosotros somos, como digo, una organización propositiva, y nuestra propuesta para el 19 de mayo es la profundización del cambio. Bueno, doctor, muchísimas gracias, como siempre un placer tenerle por aquí.
Agradezco públicamente la coordinación del distinguido amigo Johnny Benz, de la fuerza del partido, de la Alianza por la Democracia, que hace posible esta coordinación.